Hola, bienvenidos al video número 6 de Sistemas de Gestión de Base de Datos Relacional. Los temas a tocar van a ser el comando createIndex, su sintaxis y los índices disponibles en SQL Server, clustered, non-clustered, unique e include. Además de una práctica con SQL Server 2012 del comando createIndex, alter y draw. El comando createIndex emplea un índice de almacén de filas para mejorar el rendimiento de las consultas, especialmente cuando las consultas de selección de columnas específicas requieren que los valores se clasifiquen en un orden particular. Su sintaxis es la que se detalla a continuación: create en forma optativa unique, en forma optativa clustered, como también no clustered, o sea, agrupado y no agrupado, la palabra reservada index y el nombre del índice. Sobre ¿cierto? Sobre el nombre de una tabla determinada y los campos dentro de esta tabla los cuales se desea indexar la información. Cada uno de estos campos se pueden especificar que van a estar en orden ascendente o descendente. Además, permite incluir en forma optativa otras columnas mediante la instrucción include. También en forma optativa permite definir una condición como otras opciones. Bien, la instrucción cluster, ¿cierto?, es un índice agrupado que ordena y almacena las filas de datos de la tabla o vista en orden según las claves del índice, facilitando una recuperación rápida de las filas en función de sus valores clave. Además, un índice agrupado no requiere unicidad. Si dos o más filas tienen la misma clave de índice agrupado, se agrega un identificador único para garantizar que todas las filas del índice sean únicas. Tenemos un ejemplo del comando createClustered, ¿cierto? O crear un índice agrupado con el siguiente nombre de índice. Está compuesto por un prefijo de CIX, que significa C de clustered, e IX, ¿cierto?, de index, guión bajo, área, el nombre de la tabla sobre el cual se creará el índice, y finalmente el nombre, en este caso un nombre, es el nombre sobre el cual se va a crear el índice. Acá yo le puse en forma optativa que deseo ordenarlo en forma descendente. Para eliminar ahora este índice, la instrucción es drop index, el nombre del índice, on, ¿cierto?, sobre la tabla área que recién creamos el índice. Para ver la data en forma ordenada en base al índice, tenemos la opción select, que selecciona todos los campos desde la tabla áreas, en caso que sea el único índice, ¿cierto? O si tuviera más de un índice, se especifica con which index y el nombre del índice que se desee trabajar la información. Finalmente, para eliminar la información de una tabla, truncate table areas. Este truncate sirve para tanto eliminar la data, ¿cierto?, de una tabla, como también sus espacios asignados. Luego, non-clustered es un índice no agrupado, pudiéndose definir en una tabla o vista con un índice agrupado o un montón. Cada fila del índice contiene un valor clave y un localizador de filas. Veamos un ejemplo. Create non-clustered index, o sea, crear un índice no agrupado con un nombre de índice. La estructura de este nombre de índice es la siguiente, nuevamente con un prefijo. Ahora comienza solamente con IX de index. No se menciona C porque es un no cluster, o sea, no agrupado. Luego, seguido, guión bajo, el nombre de la tabla sobre el cual se creó este índice. En este caso es cargos, guión bajo, y el campo sobre el que se creó el índice, nombre. Para eliminar este índice, ¿cierto?, drop index, el nombre del índice, en
o desde la tabla cargos. Para seleccionar, o visualizar la data ordenada con este índice, select asterisco from cargos. En forma optativa, en caso que tenga más de un índice esta tabla, with index y el nombre del índice. Unique. Es un índice único que garantiza que la clave no contenga valores duplicados y, por lo tanto, cada fila de la tabla o vista es única de alguna manera. Veamos un ejemplo. El comando create unique index, vale decir crear un índice único llamado UQ como prefijo, bajo cargos, nuevamente el nombre de la tabla sobre el cual se está creando este índice, bajo y el campo sobre el cual ya finalmente se va a indexar. En este caso es id cargo. Para eliminar nuevamente este índice, la misma sintaxis, drop index, en este caso UQ cargo, ¿cierto? Bajo id cargo, que está en la tabla cargos. Para visualizar la data en forma ordenada, la misma cosa, seleccionar todos los campos desde la tabla cargos, with index y el nombre del índice. Veamos la opción include. Es un índice no agrupado, ¿cierto?, que se amplía para incluir columnas sin clave, además de las columnas claves. Dice create unique index, vale decir crear un índice único, llamado UQ, ¿cierto?, empleado en este caso sobre un campo dirección y descendente. Aquí mencionamos entonces la tabla empleados, ¿cierto? La tabla empleados y el campo sobre el cual se está indexando esta tabla, dirección. Y la opción descendente. Además del índice, incluye los campos o atributos ap-paterno, ap-materno. Bien. Luego, para borrar este índice, el drop index, nombre del índice, y sobre el campo en el que está construido este índice. Sobre la tabla, perdón. Luego mostramos la data con el índice determinado o específico y no hay problema. Práctica del comando create index, alter y drop. El propósito de esto ahora es que ustedes puedan ver en forma más didáctica, operando con el sistema de gestión de base de datos SQL Server 2012, toda esta teoría en forma práctica. Nos vemos. Bienvenido a la sección Create Index que veremos a continuación. Primero, vamos a crear y poblar, ¿cierto?, las tablas, áreas, cargos y empleados. Comenzaremos abriendo la base de datos de prueba, que es esta de InfoCanop 61, y ejecutando esta instrucción, use el nombre de la base de datos, o abriéndolo desde acá del listado. ¿Ya? Como pueden notar en el listado, en este momento ya la abrió y está por defecto. Bien. Vamos a crear la tabla áreas de forma muy simple. Comando create table, el nombre de la tabla áreas, el campo id área de tipo entero, no es null. El campo nombre de tipo varchar de largo 60 y no es null. Y luego le diremos que tendrá una restricción, ¿cierto?, llamada pk-área-id área, donde áreas es el nombre de la tabla y id área será el id. Luego le especificaremos que esto será un primary key, vale decir una clave primaria del campo id área. Como referencia, este índice es cluster, vale decir agrupado. Bien, lo ejecutaremos. Comando ejecutado correctamente. Actualizaremos esta tabla.
con sus campos, con sus índices, con sus claves, con todo. Inmediatamente la poblaremos, ¿cierto? Con la instrucción insert intro. Entonces, insert intro, insertar dentro de la tabla de áreas con los valores 1 va a la ID área y el texto, ¿cierto? Al campo nombre. Vamos a ejecutarlo. Ahí está el resultado. Fueron todos agregados. Luego listaremos las áreas especificando el tipo de índice o clave primaria, en este caso recién creado. Ahí está, ordenado, como pueden ver ustedes, por ID áreas, en forma ascendente. Veamos, vamos a la opción cluster, donde dice que cluster, ¿cierto? Tiene un sufijo, un prefijo, perdón, de C, de cluster, y el IX representa index, cluster index o index cluster, y un bajo, y como habíamos visto antes, los nombres de las tablas y los campos. Bien, veremos las notas. Nota 1. Este índice no requiere unicidad, es decir, es único. Facilita una recuperación rápida. Nota 2. No se pueden crear varios índices cluster en la tabla. Si yo intentara crear este índice, por ejemplo, que es de tipo cluster, puede enviar el siguiente mensaje. Mensaje 1902, nivel 16, y línea 1, donde dice no se puede crear varios índices cluster en la tabla áreas. Yo tengo como opción quitar el índice existente pk área para decir la clave primaria. Cosa que no es necesario, pero sí les dejo la instrucción para que ustedes lo sepan en caso que no necesitaran un índice y necesitan crear otro campo con una restricción. Aquí tienen la instrucción. Create cluster index y el nombre del índice. Recuerden sí, CIX, el prefijo de índice cluster, el nombre de la tabla y el nombre del campo. Para eliminar este índice, drop index, el nombre del índice, on se refiere a la tabla, áreas. La misma cosa aquí, para poder utilizar este índice, igual que el caso anterior, select asterisco from area which, y se le especifica el index y el nombre del índice. La misma cosa, algo importante, este índice que estaba acá, ¿cierto? Que le estoy señalando, es un índice de forma ascendente. ¿Por qué? Porque no se especifica si es ascendente o descendente en esta parte. Por defecto toma ascendente. Ahora, si yo quiero crear un índice descendente, yo necesito especificarle acá donde está el campo, un espacio y descendente. Lo que significa que el índice se creará de mayor a menor. Aquí se está creando ciertos índices mediante el comando create cluster index, el nombre del índice, o áreas, el nombre y descendente. Lo mismo para ahorrarlo, drop index, el nombre del índice sobre la tabla, en este caso áreas. Para mostrar los registros, ¿cierto? Basado en este índice, select asterisco from áreas, ¿cierto? Con el índice y el nombre del índice que creamos. Bien. No clusters. ¿Qué significa no cluster? No agrupado. Dice que son los índices no agrupados o no clusters, y acá en el prefijo ya no va el C, porque no es clusters, sino que no es no clusters. Por lo tanto, ya no se pone. Solamente IX. IX significa índice. Y al no estar en la C, por defecto, se trata entenderemos que se trata de un índice no cluster o no agrupado. Las notas. Cada fila del índice contiene un valor clave y un localizador de filas. Nota 2. No se pueden crear varios índices cluster en una tabla de áreas, para que no lo olviden. Veamos. Ejemplo de cómo crear índices no cluster. Aquí dice índice
por ID área en forma ascendente. Pero este será un índice no cluster. Para ello, create no cluster index, el nombre del índice, y x-área. Recuerden área porque es el nombre de la tabla, ¿cierto? Y el ID área es porque por ese campo se creará el índice. Lo ejecutaremos. Actualizaremos los índices. Y ahí está. Bien. ¿Cómo se vería la información? Veamos. Seleccionar todos los campos de la tabla área con el índice recién creado. Ahí está la instrucción. Ejecutar. Perdón. No tomé todo. Ahí sí. El select, ¿cierto? Ahí está. Está ordenado en este caso por área. Por el ID área. Continuemos. Índice ahora por nombre en forma ascendente. Recuerden que en forma ascendente no es necesario colocarle el as. Veamos. Para ello, el comando create no cluster index. El nombre del prefijo, ¿cierto? Y x, el nombre de la tabla, del campo, on áreas, en este caso, y el campo va a ser nombre. O sea, se indexará por ese campo. Vamos a proceder a ejecutar el comando. Actualizaremos sus índices. Y ahí está. Vamos a ampliar un poquito esto más para que se vean áreas. Y además dice no único y no único. A diferencia de la clave primaria que era única, cluster. Bien. Listémoslo ahora. Veamos el listado, pero ordenado por nombre. Veamos qué es lo que toma por defecto. Sin mencionar índice. Como se pueden ustedes fijar, tomó por defecto el índice, el último índice que se creó, para decir por nombre. ¿Ya? Pero lo hacemos en forma correcta, diciéndole que por ese índice queremos hacer algo, ver los datos, y ahí están. Vamos en el anterior, como para solamente tener el efecto que estamos ocupando aquí el índice área. Y por último, para este ejercicio, vamos a crear nuevamente un índice de tipo no cluster diaria, pero en forma descendente, vale decir, por el nombre del campo, o sea, el nombre de la tabla, el atributo nombre, ¿cierto? Y en forma descendente. Ahí está. Actualizamos. Ahí está. ¿Cómo se vería? Veamos nuevamente sin mencionar el índice. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ordenado ascendente, descendente o por el ID? Veamos qué pasa. Como pueden ver, nuevamente se quedó con el último valor del índice, ¿cierto? A crear, vale decir descendente. Pero hagámoslo de forma formal. Ahí está. Veámoslo ordenado en forma ascendente, el índice anterior. ¿Ok? Bien. Veamos ahora la opción unique, o sea que es único. Dice crear un índice único o unique y el prefijo ahora será UQ de unique, guión bajo. Las notas son muy importantes, dice, garantiza que la clave no contenga valores duplicados y por lo tanto cada fila de la tabla o vista es única de alguna manera. Nota 2. No se pueden insertar una fila de clave duplicada en el objeto área, en este caso, con índice único, UQ-área, claro, porque es el nombre de la tabla, y luego el campo, porque se va a generar
ID área, ¿cierto? A generar el índice. Y como nota 3, admite crear varios índices únicos en la tabla. Veamos ejemplos de cómo crear índices únicos. El comando create unique index UQ área índice, que es el nombre del índice, ¿cierto? Sobre la tabla área. Y tomando como referencia o el campo ID área. Esto lo vamos a comentar ahí. ID área, ¿cierto? Ejecutémoslo o creémoslo. ¿Ven? Actualizamos los índices. Y acá está. UQ área, ¿cierto? Que es de tipo único. Veamos cómo se vería la información de la misma tabla área. Select asterisco from área, ¿cierto? Pero con el índice. Como pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5 en forma ascendente. Veamos ahora, creemos un índice único, pero para el campo nombre de la tabla área. Para ello, creé unique index UQ, ¿cierto? Área, nombre, sobre la tabla área y nombre. Vale decir, este campito. Ahí está. Lo actualizamos. Y ahí está. Vale destacar que como en el anterior, ¿cierto? Esta instrucción yo la pongo como comentario para que ustedes sepan cómo se elimina este índice. Drop index, UQ, área y el nombre respectivo sobre la tabla áreas. Veamos cómo se ve ahora. Veamos, listemos la data de la tabla áreas, especificando el índice recién creado. En forma ordenada ascendente. ¿Lo pueden ver? Ahora creemos un nuevo índice único, pero en forma descendente. Create unique index UQ área y le agregamos guión bajo de descendente sobre la tabla áreas. Por lo tanto, es el nombre del índice, es la tabla y el campo por el cual se va a indexar o ordenar, y en forma descendente. ¿Ya? Actualicemos los índices. Veamos cómo se ven ahora la data. Select asterisco from areas con el índice recién creado. ¿Cómo se vería ordenado? A ver, ordenado por índice, por el ID, por el nombre ascendente o descendente. Bien. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que le estamos indicando que lo ordene o tome el índice descendente. Veamos, solamente para ver la diferencia, el anterior que estaba ascendente por el nombre, ahí está. Ahora, aquí tenemos un resumen de los índices, ¿cierto? Para las áreas, pero sin antes pedirles que comenten, por favor, este video para poder yo mejorarlo y entregarles las herramientas que necesitan apropiadas. Como también darle un like, ¿cierto? Me gusta, para poder seguir adelante. Y finalmente lo recomiendo. Veamos la primera, el mostrar registros indexados clústeres de la tabla áreas. Select asterisco from areas which el nombre del índice indicado, ¿cierto? Ahí está. 1, 2, 3, 4, hasta 6 en forma ascendente. Y aquí tenemos los tres ejemplos no clústeres para tabla áreas. Por el índice de la ID área, pero no, ojo, no clústeres, por el nombre en forma ascendente y por el nombre en forma descendente. ¿Ya? Creo que tenemos aquí. El primero era en forma por el ID, ¿ya? Ahí está por el ID. Luego por el nombre en forma ascendente, ahí está. Y finalmente por el nombre en forma descendente. Ahí está. Hasta la hora todo ok. Luego mostramos, ¿cierto?, los registros indexados únicos de la tabla áreas y con los ID
los índices respectivos. Veámoslos, los marcamos todos, los ejecutamos. El primero era por el ID área, ¿cierto? Como único, ahí está ordenado en forma ascendente. Por el nombre ascendente, ahí está. Y finalmente por el nombre, pero ahora descendente, ahí está. Y veremos ahora la tabla de cargos. Vamos a crear la tabla de cargos de forma muy simple igual. Con el comando create table, cargos, el campo ID cargo, de tipo entero, no null, el campo nombre de tipo varchar, de largo 60 y no null. Le creamos nuevamente una restricción, ¿cierto? Una clave primaria llamada pk-cargos-id cargos. Esto ya ustedes lo tienen claro. El prefijo es pk, es primary key, o sea, clave primaria. El cargo es por el nombre de la carga, de la tabla cargos. Y obviamente el id cargo es por el nombre del campo. En este caso, una clave primaria, id cargo. Este es un índice cluster. La creamos rápidamente. A ver. ¿Ya? Actualizamos las tablas. Ahí está, áreas. Vemos sus columnas, sus claves, sus índices, ¿cierto? Ok. Y luego vamos a poblarla. Esto ya lo sabemos hacer. Insertar dentro de la tabla cargos. Insert intro, ¿cierto? En la tabla cargos con los valores 1, que uno va al primer campo, id cargo, y adjunto de dirección al segundo campo llamado nombre. Bueno, vamos a control R y vamos a marcar todas estas líneas o todos los inserts a la tabla cargos. Los ejecutamos, ok, están todos en forma satisfactoria. Pueden observar bien y continuamos. Y nos vamos a asegurar o vamos a ver la data de esta tabla. Seleccionar todos los campos desde la tabla cargos con el índice que recién creamos. Ahí están. Bien, vamos a cerrar la control R y vamos a empezar a ver el tema este. La opción cluster nuevamente no permite crear varios índices cluster en la tabla cargo. Como podemos notar acá, este índice es cluster. Por lo tanto, para poder crear estos índices que yo les estoy dando la instrucción acá, tendría que eliminar la opción de índice o eliminar el índice. Bueno, pero se los dejo porque esta es una tabla sencilla y si ustedes lo desean como ejercicio, pueden eliminarlo, dejarlo con campo normal y hacer las pruebas. Create, cluster, index. Recuerdan el prefijo CIX, índice, cluster. En este caso sobre la tabla cargo y el campo nombre. Ahí está, sobre la tabla cargo y el nombre. Tabla cargos y el nombre. Como yo no especifique ascendente o descendente, recuerden por defecto toma ascendente. Bueno, ha creado un índice ascendente. Aquí es para listarlo, ¿cierto? Utilizando el índice. Luego creo un segundo índice de forma descendente, pero aquí el nombre le digo que es descendente. Eso es todo, ¿se fijan? Y para listar todos los campos por este índice, ustedes ya a esta altura ya lo saben, seleccionar asterisco from areas which con, ¿cierto?, el índice y el nombre del índice que está creado. Non cluster, ¿cierto? Las observaciones que tiene acá, o la definición dice que es un índice no agrupado a la tabla área. Nota 1, cada fila del índice tiene un valor clave y un localizador de filas.
Nota 2. No se pueden crear varios índices clúster en varias tablas, ¿cierto? O varios campos áreas, como recordatorio de lo anterior. Ejemplo de cómo crear índices no clustering. Veamos primero. Vamos a crear con la instrucción create no cluster index. Este es el nombre del índice. Si ustedes se pueden fijar en el prefijo, no tiene el C porque no es cluster, sino que es no cluster. Por lo tanto, si está solamente IX, ustedes ya saben que eh, es un índice no cluster. ID cargo sobre la tabla cargos y el ID área, ¿cierto? La tabla cargo y el ID cargo en este caso. Además, ustedes pueden notar acá voy a cerrar ahí, acá en los índices solamente tenemos uno que fue el índice de la clave primaria clustering, ¿cierto? Bien, ahora sí, con esa declaratoria procedemos a ejecutarlo. Actualizamos y ahí está el índice recién creado, que me dice que es único y no clustering. Luego, seleccionamos la data indicándole que vamos a utilizar el índice recién creado. De esta manera, hacerle asterisco from cargo con el índice IX-cargo-ID cargo. Ahí está, ¿cierto? De forma ascendente. Vamos a crear otro índice para esta tabla. Por lo tanto, create no cluster index, pero ahora por nombre. Como pueden notar, se menciona aquí en la tabla cargos, pero el campo nombre. No se especifica si es ascendente o descendente. Recuerden, por defecto es bien. Lo han dicho bien, es ascendente. Vamos a actualizar. Ahí está. ¿Cierto? Y vamos a mostrar la data cómo se vería utilizando este índice. Si ustedes pueden fijarse, los nombres están ordenados de menor a mayor y los índices todo desordenado. Vamos a crear otro índice a la tabla de cargos, create non-clustered index, pero en forma descendente, ¿cierto? Mediante el campo nombre. ¿Ya? Actualizamos sus índices, ahí está, existe, y mostraremos ahora la data, pero ordenado por nombre en forma descendente. Aquí está. Para que puedan visualizar la diferencia, este está descendente y veámoslo ascendente. Perfecto. Bien. Ahora vamos a ver la instrucción única, ¿cierto? Las notas serían, nota 1, garantiza que la clave no contenga valores duplicados y por lo tanto cada fila de la tabla o vista es única de alguna manera. ¿Ok? Y vamos al ejemplo. ¿Cómo crear índices únicos? Vamos a crear nuestro primer índice único con la instrucción create unique index. El nombre del índice, nuevamente, no podemos observar que el prefijo es UQ, guión bajo. ¿Por qué UQ? Significa unique. ¿Okay? El nombre de la tabla sobre el que se va a crear este índice y el nombre del campo sobre el cual se va a crear este índice. Y el nombre aquí se especifica on, el nombre de la tabla, ¿cierto? Que ya sabemos que es cargos, y el campo ID cargo, acá. Lo ejecutamos. Ejecutamos, ¿cierto? Vamos a índices, lo actualizamos, y ahí está nuestro primer UQ. Luego listamos la información, ya sabemos cómo hacer esto, pero utilizando el índice recién creado, ahí está, ¿cierto? Ordenado esta columna. Bien, continuamos. Vamos a crear ahora, igual que en el ejercicio anterior, un índice por el campo, en este caso cargo y nombre, primero en forma ascendente, ya en forma ascendente,
y luego en forma descendente. Para ello, create unique index, nombre del índice, sobre la tabla cargos y tomando el campo nombre. Lo creamos, actualizamos los índices, ahí está, y obviamente listamos la data para ver el efecto. Perfecto. Luego creamos el índice para el campo nombre, pero de una forma descendente. Ahí está, descendente. Lo ejecutamos, actualizamos los índices. Ahí está, descendente. Y vemos la data. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cómo se ve la información? Podemos observar que está cumpliendo la función, que están los datos en forma descendente en cuanto al campo nombre. Resumen de las tablas cargos, ¿cierto? Este fue el primero. Vamos a ordenar, vamos a mostrar la data por el índice primary key, ¿cierto? Creado anteriormente, ahí está. Y luego vamos a mostrar los índices que le demos no clustering, vale decir, IX. Primero, ¿cierto? Por el ID, ahí está ordenadito. Luego, por el campo nombre, está ordenadito, ¿cierto? Y por último, por el campo nombre, pero descendente, ahí está. Se va a decir de mayor a menor. Ahora vemos la data por los diferentes índices únicos, ¿cierto? El primero, obviamente aquí está el ID cargo ID ascendente. Luego está por el campo nombre, ¿cierto? Acá, ascendente, ok. Y finalmente el campo nombre, pero descendente. Bien dicho. Vamos a cerrar. Y antes de continuar, les solicito a ustedes comentar este video con el propósito de mejorarlo y poder aportar de mejor manera a su conocimiento. Como también me gustaría que pongan un like, ¿cierto? Para poder yo seguir adelante y finalmente recomienden este video. Crearemos ahora la tabla empleados con la instrucción create table empleado con los campos root de tipo varchar 14 caracteres no nulo en un campo nombre de primer nombre, varchar de 40 caracteres, un segundo nombre, varchar de 40 caracteres, todos ellos null, o sea, vale decir que aceptan nulos, valores nulos, y seguido por un campo AP paterno de tipo varchar 40. Luego por un campo AP materno, por un tipo de dato varchar 40 null. Un campo sexo sharp con un carácter y por defecto F de femenino. Dirección, un tipo de dato varchar de 100 caracteres y null, que acepte null. Como también un campo ID área de tipo entero null y un campo ID cargo de tipo entero que acepte null. Como observación podrán notar que estos dos campos harán referencia a otras tablas, tanto a una tabla área como cargo, y estos campos se llamarán ahora claves foráneas. Crearemos a continuación los índices o las restricciones, ¿cierto?, para estos campos y comenzaremos con train, ¿cierto?, para la clave primaria, la tabla empleado, ¿cierto?, el root, ¿ya? Y va a ser una clave primaria. Primary key, por lo tanto, root, que va a ser un cluster. Luego, un campo, una restricción llamada FK, que recuerden, el prefijo es PK, FK, una clave foránea.
eh, de la tabla del campo diaria, ¿cierto? Que hará referencia for IK al, al campo ID, diaria, diaria, y hará referencia a la tabla áreas con el campo diaria. Así también para el campo ID cargo, ¿cierto? Se indica la clave foránea, ¿cierto? ID cargo, y se especifica obviamente el nombre del índice, y hará referencia a la tabla cargo y al campo ID cargo dentro de la tabla cargo. Lo ejecutaremos, ¿ya? Y actualizaremos las tablas. Ahí está la tabla de empleados. Ahí están creados, ¿cierto? Pueden notar FK y FK son claves foráneas. Ahí están las claves foráneas, ¿cierto? Y veamos sus índices, el PK o cluster. Bueno, inmediatamente insertaremos una pequeña data a esta tabla. Insert intro empleado, ¿cierto? Los valores y 1-9 al root, Alejandro al primer nombre y así sucesivamente hasta el 45 que irá al campo ID cargo. Ejecutamos todo insert o agregamos estos registros, ¿cierto? Ahí está, satisfactorio. Y veamos la data tomando en consideración el índice recién creado. Ahí está. Con respecto a la opción Clustered, ya lo sabemos, como ya existe un índice de tipo Clustered, ¿cierto? Que es este, el root, no me permite crear los demás. Pero yo aquí les dejo las instrucciones, cómo se haría en caso que ustedes quieran hacer pruebas, eliminar ese índice que menciona acá y, por ejemplo, definir como un índice cluster el apellido materno por el nombre. Por ejemplo, create cluster index, el nombre del índice. Puede notar nuevamente que el prefijo es CIK, significa índice cluster, sobre la tabla de empleados, ¿cierto? Y apellidos. Yo aquí apellidos, si se fijan, no aparece este nombre. Pero yo le puse apellido, ¿por qué? Porque voy a agrupar, le voy a decir primero que son la tabla de empleados, ¿cierto? ¿Ya? Y voy a tomar como referencia el apellido paterno y el apellido materno. Por lo tanto, por eso le estoy llamando al índice apellido, como aclaratoria. Bueno, y para seleccionarlos, igual cosa acá creo otro índice con, con, eh, con nombres, ¿cierto? O con el nombre, y aquí de forma descendente. Y yo tomo en consideración acá todo su un conjunto de campos, que es el apellido materno, primer nombre y segundo nombre. Y listo sus datos. Veamos la opción ahora con no clustered. Create no clustered index solamente IX porque no clustered, la tabla empleado root, ¿cierto? Y sobre el campo root. Ejecutémoslo. ¿Ya? Vamos a actualizar esto. Bien. Y luego veremos cómo se vería la data. No debería tener mayor variación porque es similar o igual al anterior. Ahora vamos a crear un nuevo índice, no cluster, sobre el campo nombres, y tomo aquí eh, su, su nombre completo, apellido materno, primer nombre, segundo nombre, o también primer nombre, segundo nombre, apellido materno, como ustedes lo quieran. Yo a mí me parece, por experiencia, la mayor parte de las veces lo he hecho de esta manera, porque así lo ha requerido los procesos en los cuales yo he participado. Apellido materno, primer nombre, segundo nombre. Esto lo pueden hacer como ustedes quieran. Lo ejecuto
Ya lo actualizo, porque es importante que ustedes vayan viendo qué va pasando acá, ¿cierto? Y ahora veo la data en base a ese índice. ¿Mm? Entonces, estará ordenado por apellido paterno, materno, primer nombre, segundo nombre. ¿Mm? Ahí está. Luego haremos lo mismo, crearemos un índice ¿cierto? Por estos mismos campos, pero en forma descendente. Y para ello, ya lo sabemos hacer, basta con agregar la instrucción descendente, descendente y descendente. Lo ejecutamos, actualizamos los índices, ahí está, descendente, ampliamos un poquito más esta ventanita, ahí, descendente, y finalmente vamos a ver la data, cómo se comporta. Obviamente va a estar en forma descendente en base a los datos que le llegamos. Apellido paterno, materno, materno y qué sé yo. Ahí está. Ahora el índice único para el root, ¿cierto? Create Unique Index UQ, ¿cierto? Ya lo sabemos UQ. Cargo root, nombre y root. Para así crear un índice de tipo único llamado UQ-cargos. Aquí aprovecho de hacer los tiros con ustedes. Esto está empleados, porque va a ser la tabla empleados. Ya, root, empleados, root. Ya, actualizo esto. Empleado, empleado. Ya, ahora lo creo. Lo actualizo. Perdón. Ahí. UQ. Bueno, ahora sí. Creo el índice de tipo único. UQ, nombre, UQ-empleado, root, sobre la tabla de empleado y el campo root. Ahí está. Vamos a utilizar este índice para listar la data y ver cómo se ve. Ahí está. ¿Cierto? Y vamos a crear el siguiente ejercicio. Los vamos a ordenar ahora por, por apellido materno, materno, primer nombre, segundo nombre, pero en forma ascendente. ¿Cómo se puede? Muy simple, porque no está la palabra descendente. Recuerden que por defecto toma ascendente. Entonces, tenemos create unique index, eh, el índice llamado UQ-empleado-nombres sobre la tabla empleado y todos los campos que les mencioné anteriormente. Lo ejecutamos, actualizamos los índices, ya, y ahí actualizamos los índices y vemos la data en base a este índice. Ahí está. Creamos ahora, no, hasta ahí no, hasta ahí llegamos, no hay más. Ahora veamos el resumen de todo esto que acabamos de hacer. Veamos el primero, vamos a crear, o sea, vamos a mostrar la data en base al índice llamado PK-empleado root, van a decir por este. Veamos la data. Bien, ahí está. Root. Ahora veamos los índices no clustered. No clustered. El primero era por root, ¿cierto? Ahí está. El segundo por nombres. Por nombres, recuerden aquí está apellido materno, materno y nombres, ¿cierto? Bien. Pero en forma ascendente. Y este otro en forma descendente, que es el que está acá. Acá. Bien. Vistos los datos, y veremos un comando bastante interesante.
visualizar todos los índices de las tablas, áreas, cargos y empleados. Con un select object, name, ¿cierto? Del campo object ID, y lo vamos a dar un alias tabla a este name, llamaremos nombre. Un tipo, el tipo descendente o no, y vamos a decir que cuando el campo isPrimary key es 1, vamos a decir que sí, y si es no, y si no es 1, vamos a decir que no. ¿Para qué? Para saber o no si es una clave primaria. Bueno, desde la tabla de sistema, sys.índices. Eso es súper importante. Y aquí vamos a poner un filtro que mientras el nombre sea igual, ya sea a áreas, cargos o empleados. Y esto se vería así, de esta manera. La tabla áreas tiene una clave, como podemos ver, una clave primaria, que es el nombre, es de tipo cluster, y sys una clave primaria. Tenemos también los índices no clústeres, ¿cierto? No clústeres, y los UQ también, o las claves únicas, ¿cierto? Y para la tabla cargos, su respectivo índice y empleado. Bastante interesante. Practiquen para que puedan ir. Eh, Dice habilitar y deshabilitar índice en la tabla de una base de datos. Dice deshabilitar el índice, en este caso, IX nombre des. IX nombre de este. Vamos a deshabilitar este índice. Bueno, ¿para qué vamos a abrir la base de datos si ya, como podemos ver, está abierta? Pero también se podría ejecutar, pero no lo haremos. Lo primero, seleccionaremos toda la data de la tabla áreas con el índice mencionado. A ver, vamos a ver. Entonces vamos a trabajar con la tabla áreas, ¿cierto? Los índices, y el índice se llama IX áreas descendente. IX áreas nombre descendente. Ahí está. Veamos entonces. Ahí está, ¿cierto? Ahora lo desactivaremos. ¿Cómo se hace esto? Alter index, alterar o modificar el índice, el nombre del índice que recién mencionamos, que es este, lo deshabilitaremos. Dice sobre la tabla áreas y disable, o sea, deshabilitar. Veamos lo que pasa ahora. Ya, la ventanita, y nuevamente vamos a listar la data. O repetimos esta, utilizando el índice, que es lo que me dice el índice, ¿cierto? De la tabla áreas está deshabilitado, oración no, por lo tanto, se puede. Vamos ahora a aprender a habilitarlo, porque lo acabamos de deshabilitar. Para habilitarlo, utilizaremos la instrucción alter index o modificar el índice, el nombre del índice, ¿cierto? El que estamos trabajando, sobre la tabla áreas, ¿cierto? Y rebuild, de reconstrucción, que reconstruya el índice. ¿Ya? Y finalmente lo listamos. Espero se haya entendido esta parte. Veamos un segundo método usando un comando bbc y reíndice de la base de datos. Bien, partiremos con seleccionando con cuál vamos a trabajar, ya con el mismo campo de la tabla área. O sea, vamos a seguir trabajando con este. Seleccionar todos los campos, ¿cierto? O sea, perdón, todos los datos desde la tabla área, ¿cierto? Utilizando el índice de forma descendente del campo nombre. Ahí está, descendente del campo nombre. Luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la instrucción alter index o modificar el índice en nombre del índice que recién mencionamos, este, de la tabla área, y deshabilitar. Lo deshabilitamos, bien,
Y ahora vamos a mostrar la data. ¿Ya? No me lo permite porque está deshabilitado. Ahora existe una segunda forma de poder decirle que nuevamente que lo, que lo active, ¿cierto? Y es la siguiente. dbc db reindex, entre paréntesis, el nombre de la tabla, coma, el nombre del índice. Veamos. Ya, me dice que todo está bien y ahora ejecutaremos la carga de la tabla. Ahí está. Podemos visualizar perfectamente el contenido de la tabla ARES. Continuaremos con el método número 3, ¿cierto? Usando Alter Index para habilitar todos los índices en la tabla. Primero, utilizaremos el mismo índice que estábamos viendo anteriormente de la tabla áreas y vamos a visualizar la data. Ahí está. Ahora, a diferencia de los anteriores, vamos a ejecutar el siguiente comando. Alter Index, o sea, modificar el índice de todos, ojo, de todos los índices, ¿cierto? Y deshabilitarlo de la tabla áreas. Vale decir, todos estos índices, todos los que están acá, deberían de deshabilitarse con esta instrucción. Y como podemos ver, ahí están deshabilitados. Yo dejé un listadito ahí con y por lo tanto, si yo tomo cualquiera ahora, da lo mismo, un cubo área nombre, por ejemplo, o el que sea, va a ocurrir lo siguiente. Un error porque está, en este caso, todos los índices de la tabla área, todos. Ahora, para nuevamente activarlos, decimos que utilizamos el comando alter index all todos, sobre la tabla áreas, rebuild. O sea, habilitaremos todos los índices ahora de la tabla áreas. Ejecutamos. Vemos nuevamente la data utilizando un determinado índice de lo que hemos mencionado. Y ahí está. Están habilitados nuevamente. Tenemos un cuarto método que también, ¿cierto?, me permite jugar con estos índices y veremos a continuación. Vamos a deshabilitar nuevamente todos los índices de la tabla área. Ya, los deshabilitamos. Luego mostramos la data de la tabla área utilizando un índice cualquiera. Ahí está, no se puede porque están desocupados. Y ocupamos nuevamente el comando bbc, ¿cierto? O sea, dbcc y db reindex, ¿ok? Y aquí, entre paréntesis, le colocamos, entre comillas, el nombre de la tabla, en este caso de áreas, coma, y aquí está la diferencia. Anteriormente le poníamos el nombre del índice, entre comillas, ahora le colocamos un blanco, ¿cierto? Indicando que son todos los índices que quiero habilitar. Veamos qué pasa, ¿ya? Y vamos a mostrar un índice cualquiera. Bien. Perfecto. Estamos terminando ya este video y nuevamente les pido que comenten el contenido que les he entregado con el propósito de poder mejorarlo, ¿cierto? Y también que le den un gusto, un like, ¿cierto? Para poder seguir adelante y recomiendan este video. Finalmente, yo les muestro aquí cómo eliminar estas tres tablas, ¿cierto? ¿Ya? Pero siempre, para poder hacer esto, hay que colocarlo desde las tablas que referencian hasta las tablas referenciadas. Ahí está. Para efectos de este ejercicio no lo voy a ejecutar, solo voy a dejar como tarea. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Como siempre, muchas gracias por tu interés y nos vemos en el próximo video del Sistema de Gestión de Base de Datos. Te invito a suscribirte y compartir con tus amigos este video. Además de comentar y dar me gusta si les gustó el contenido para apoyarme y seguir subiendo videos.